Bueno, usted recién se refirió al nuevo orden mundial y bueno, ante eso yo podría preguntar respecto a cuál es la validez que se le da a las profecías bíblicas y a las profecías de los profetas New Age desde el punto de vista de Budun Fa. ¿Hasta qué Bien, punto se podría haber una correlación o validar o echar por tierra dichas profecías? creo firmemente que las profecías actualmente hoy se están tomando en favor a que se cumplan, ¿sí? Por ciertas religiones, como lo que estábamos viendo ahora con la iglesia, ¿sí? La iglesia se está, digamos, basando en las profecías y el cumplimiento de las profecías. ¿Por qué? Porque la iglesia está imponiendo su nueva creencia, su nuevo orden mundial, y necesita que esas profecías se cumplan para que crean en su Dios. Esto es lo peligroso de estos juegos religiosos en el mundo, de estas hegemonías en el mundo, y por eso proclaman la unificación, el famoso ecumenismo. Bien, nos olvidamos, ¿sí? Y las grandes religiones se olvidan que jamás se van a poder unificar en una sola religión. ¿Por qué? Porque en el mundo no hubo una sola cultura. Y por eso las religiones se transformaron en genocidas. ¿Para qué? Para borrar la memoria ancestral. Justamente lo que el africano cree, lo que las antiguas civilizaciones creen o creyeron. Porque a muchas, por ejemplo, como en el Islam, se les ha borrado también la memoria ancestral a sus antiguas tradiciones en Mesopotamia y Egipto. O sea que estamos hablando de dos religiones que se han basado en éxodos para la mezcla de razas. Porque al mezclarse las razas, la memoria ancestral se pierde patrones, pierde genética. Tenemos genética de varias culturas y si nosotros hacemos un ADN histórico, vamos a ver que nuestro ADN o mitocondrial o como se le llame, pasó por varias culturas. Y por eso hoy se están basando en la unificación en una sola creencia. Por eso se tiene que cumplir la profecía para la iglesia. Porque ellos estudian y analizan todo esto. Y ellos quieren justificar la creencia de su Dios. Entonces es necesario que las profecías se cumplan. Pero nos estamos olvidando que todas las creencias antiguas, incluida la africana, se basó en la astrología. Y esas son las respuestas que ellos, como religiones modernas, intentan borrar, intentan no justificar, porque claro, son fenómenos naturales, que es el factor sorpresa de todas estas profecías. O sea, que estamos de cierta forma en un reloj, actualmente, en un reloj de caos, que está girando, pero en cualquier momento puede girar antihorario. Y eso puede ser el gran caos. Porque ellos están, de cierta forma, seguros de que las profecías se van a cumplir por todo el movimiento político que esas religiones están ocasionando. Ellos están generando un caos sobre otro caos. O aprovechando el caos. O aprovechando la pérdida de la memoria del hombre. ¿Sí? Y por eso se justifican hoy hasta los éxodos de los sirios, y por eso todos los países están albergando refugiados de todos los países. Toda esa gente va a perder su cultura. ¿Por qué? Porque se van a mezclar las razas. Ese es el gran problema, el gran juego de bastidor que instalaron las religiones en el mundo. ¿Qué pasa con China y Japón, que no se mezclan con nadie? ¿Por qué son una gran potencia? ¿Por qué son una gran cultura de la que nadie sabe o poco sabe? ¿Por qué?
porque fueron casi los únicos que cuidaron su cultura, sus costumbres, su tradición, sus dioses. Eso es lo que está pasando entre el mundo occidental y el mundo oriental. Y es lo que jamás van a lograr ellos como comunión. Jamás van a lograr cumplir la profecía que ellos intentan que hoy se cumpla. Eso es desde el punto de vista de las profecías bíblicas, pero ¿qué me puedes decir tú referente a las profecías de profetas de la nueva era, como podríamos mencionar a Nostradamus, después al profeta durmiente, no recuerdo el nombre en este minuto, pero bueno, hay varios profetas que son, digamos, del siglo XIX, siglo XX, y bueno, hasta qué punto esos también se podrían cumplir o no cumplir, teniendo en referencia el punto de vista de las africanías. En la africanía no tenemos profetas casi. ¿Por qué? Porque son culturas casi nuevas. Son continuidad de las ancestrales. Entonces tendríamos que recopilar profecías de las ancestrales, de las que le dieron origen a estas culturas africanas. Estas culturas africanas no son tan antiguas como se cree, ¿sí? Pero sí tienen una filosofía que es continuidad de las ancestrales. Mesopotamia, Egipto, incluso las subsaharianas antiguas, incluso minos, incluso fenicios, incluso griegos, que también estuvieron en África Occidental. O sea que las culturas africanas son una gran compilación de culturas, creando por supuesto sus divinidades basadas en las antiguas divinidades. O sea que acá estamos viendo que también la cultura africana se basa en la astrología como se basaron las antiguas. Que eso es lo que perdieron las nuevas. Entonces las profecías nuestras están basadas en fenómenos astrológicos. Y los profetas que vayan a nacer del africanismo, que seguramente los hay, ¿por qué? Creo en los profetas. Porque son grandes maestros que retornaron. El tema es cómo nosotros podamos interpretar cada profeta, cómo podemos desglosar cada metáfora. Porque cuando ellos profetizan algo, lo profetizan con una metáfora o con parábolas. Entonces, está en nosotros interpretarlo en base a los hechos que van sucediendo en la humanidad. Y ahí veremos qué profeta tuvo razón o qué profeta fue visionario o no. Pero las profecías es lógico que existen en todas las culturas antiguas. La cultura africana no es tan antigua como uno cree, pero es continuidad de las antiguas. Entonces, por lo tanto, tienen una importancia. Claro que sí. Nosotros nos basamos en los hechos, fenómenos naturales, en todo lo que va aconteciendo, pero también en los sacerdotes que van profetizando, ¿sí? De cierta forma, nosotros estamos de acuerdo con profecías antiguas de antiguos maestros, claro que sí, son coincidentes, porque son maestros que retornan en la cultura africana. Ahora, respecto a los fenómenos naturales, eclipses, terremotos, y que todo eso evidentemente de alguna manera u otra genera un caos tanto a nivel digamos del día a día de las personas. Algunos andan muy preocupados respecto al tema de estos fenómenos, pero en fin, esto es un caos que las personas lo pueden percibir. Pero ¿qué mensaje en este caso podríamos desglosar o entender desde el punto de vista del Budunfá referente a estos fenómenos que hoy en día están tan en boga y se dan tan seguido? Bien. Este mes, digamos que culmina una tétrada astrológica que siempre, digamos, marcó en la humanidad un correlativo con la historia. Siempre sucedieron en estas fechas cosas trascendentes para la humanidad. Se espera que suceda lo mismo, pero también
ya están sucediendo desastres naturales. O sea que se esperan más. Para nosotros, en el Vudú Fa, es clarísimo que esto es el comienzo de un caos. Puede ser un caos constructivo, puede ser un caos destructivo. Eso lo veremos en la marcha, ¿verdad? Pero el caos ya empezó. Y por supuesto que tiene una influencia y una incidencia astrológica. La posición de los planetas está interfiriendo en el recuerdo ancestral, en la amnesia ancestral del ser humano. Y es donde se aprovechan las grandes religiones. Eso genera otro caos, un caos humano, un caos artificial, no natural. Pero la Tierra se está movilizando. Lo creemos porque nuestra filosofía se basa en los elementos de la naturaleza. Se basa, por tanto, en la influencia astrológica y en lo que genera sobre esos elementos. El ser humano ha avanzado muchísimo en tecnología, pero también no está utilizando la tecnología en favor de su planeta. La está utilizando en favor propio, en dominio del hombre sobre el hombre. Y si seguimos pensando así, nos seguiremos destruyendo. Utiliza la tecnología en favor de la economía. Por eso es que se va a crear el nuevo gobierno mundial. Y de eso se va a servir las grandes religiones que hoy profetizaron el ecumenismo. Porque al hombre lo van a dominar con la limosna. Agradezco su tiempo y bueno, muchas gracias.